Hola, hola. Continuamos con el curso básico de muebles de cartón. Si aún no has visto la lección 1, te recomiendo que la veas antes de seguir con este vídeo. Tienes el enlace en la cajita de información. Ahora sí, comenzamos con la lección 2. Para concretar la explicación, he decidido que vamos a hacer una mesa, ya que se trata de algo muy sencillo, pero puedes aplicar esta información si realizas otro tipo de mueble. Vamos a ver cómo obtener las medidas sin ser un diseñador de muebles. Hay varias formas de hacerlo y así es como lo hago yo. Primero hay que medir el espacio en el que irá el mueble, tomando las medidas del alto, ancho y largo. Al ser una mesa, la medida del alto la voy a delimitar yo, porque en el espacio real el alto del que dispongo es el techo. Entonces, teniendo en cuenta el resto de muebles de la habitación, voy a establecer que mi mesa tendrá una altura de entre 55 y 60 centímetros. Para el ancho, como la mesa irá en el centro, he tomado la medida teniendo en cuenta que se pueda pasar holgadamente entre la mesa y los demás muebles, por lo que debe estar entre 50 y 60 centímetros. Y siguiendo con esta consigna, el largo de la mesa debe tener como máximo 70 centímetros. Siendo conscientes del espacio que tenemos, ya podemos concretar las medidas de la mesa. Para ello, desglosamos las piezas principales que van a formar el mueble. Serán el tablero y las patas. Para establecer la altura de la mesa, tengo que tener en cuenta estas dos piezas. Voy a elegir 55 centímetros para la altura total y esta medida tendré que distribuirla entre la altura del tablero y la altura de las patas. Lo lógico es que las patas sean mucho más altas que el tablero, así que decido que las patas van a tener una altura de 50 centímetros y el tablero de 5 centímetros. La medida del tablero puede ser menor o mayor dependiendo del grosor que quieras darle. Ya con esto tendríamos el alto de la mesa. El ancho de la mesa nos lo va a dar el tablero. Teniendo en cuenta las medidas del espacio, me voy a decantar por 50 centímetros. Para el largo también tendremos solo en cuenta el tablero. Y voy a elegir el máximo del espacio, que eran 70 centímetros. Ya tenemos las medidas de la mesa. Ahora vamos a concretar un poco más las piezas. Hago un boceto, aunque dibujo horrible, pero es necesario. Habíamos dicho que el tablero iba a tener un ancho de 50 centímetros, el largo 70 centímetros y el alto, que es el grosor que va a tener el tablero, será de 5 centímetros. Nos quedan las patas. Las podemos hacer con base cuadrada de este estilo, que es lo que normalmente vemos en una mesa. Pero te voy a enseñar otra forma mucho más fácil. Hacerla con una base redonda u ovalada. Habíamos establecido la altura en 50 centímetros, así que ahora tengo que sacar el diámetro de las patas. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hago es pensar que si yo hiciera una pata como esta, la medida de cada lado sería de 5 centímetros. Y no sé si matemáticamente tiene sentido lo que digo, pero esto es lo que me funciona. Lo que yo hago es multiplicar 5 por el número de lados que tienen las patas, que son 4. Y el resultado que me da lo utilizo para hacer el diámetro de la pata ovalada. Nos ponemos manos a la obra. Para hacer las patas de la mesa vamos a cortar 4 piezas de cartón de 50 centímetros de alto. El largo va a depender del grosor del cartón, pero aproximadamente serán unos 80 centímetros. Vamos a agarrar un rollo de cartón o algo similar y lo utilizamos para ondular la pieza. Quitamos el rollo y ahora vamos enrollando la pieza de forma pareja y pegándolo con silicona caliente. A medida que vamos enrollándolo, tenemos que comprobar la medida del diámetro.
En este caso tenemos que llegar a 20 centímetros. Si la pieza de cartón se nos queda pequeña, unimos otra por el extremo y seguimos enrollando. Y si nos sobra, simplemente cortamos. Para suavizar la unión, pegamos cinta de papel. Esta es una forma rápida y fácil de hacer las patas. Repetimos este paso 3 veces más y reservamos estas piezas. Para hacer el tablero necesitamos 3 piezas de 50 por 70 centímetros. Agarramos una de ellas y le vamos a hacer un margen de 2,5 centímetros. Puedes hacerlo más pequeño, pero no te lo recomiendo. Luego, justo donde se cruzan las líneas del margen, vamos a dibujar el contorno de las patas. Lo puedes hacer directamente con la pata o utilizar algún objeto del mismo diámetro para que te sea más fácil. Estos círculos los tenemos que cortar y se nos quedará así. Reservamos esta pieza y agarramos otra del tablero. Ahora vamos a rellenar esta pieza con tiras de cartón. Para saber el tamaño, debemos tener en cuenta la altura que habíamos decidido para el tablero. Eran 5 centímetros. Vamos a juntar todas las piezas del tablero y a medir el alto de todas juntas. Miden 1 centímetro, así que esto se lo restamos a la medida total y nos saldrá la medida que debe tener de alto las tiras, 4 centímetros. Cortamos tiras de 4 centímetros de alto y el largo en este caso será el del tablero o menor. Y las vamos pegando con silicona caliente sobre una de las piezas del tablero. Primero por los bordes y luego por el interior. Cuando la hayamos rellenado por completo, hay que pegar otra pieza del tablero encima. Para que sea más fácil, puedes doblar el cartón de esta forma y luego pegarlo por secciones con silicona caliente. De esa forma, cuando una parte ya esté pegada, puedes ir pegando el resto sin miedo a que se mueva la pieza. Después hay que pegar encima la pieza en la que habíamos marcado el contorno de las patas. Esto lo puedes hacer con cola blanca y luego ponerle algo de peso encima, o hacerlo con silicona caliente. Luego aseguramos las uniones con cinta de papel. Ya tenemos todas las piezas listas para unirlas. Para pegar las patas, lo que hago es poner cola blanca en el centro y luego silicona caliente alrededor de la cola blanca. Pongo la pata y relleno la unión con silicona caliente. Repito este paso con el resto. Nos va quedando así y ya podemos hacer la cartapesta. Si tienes alguna duda, consulta la lección 1 en la que te explico cómo se hace. La cartapesta aporta bastante dureza al mueble, pero aún así es necesario reforzar la parte de las patas. Hay que poner unas piezas entre las patas. Puedes ponerlas a media altura o justo cuando termina el tablero. Mide la distancia entre el exterior de cada una de las patas. En mi caso, necesito 2 piezas de 65 por 10 centímetros para la parte más larga de la mesa y 2 piezas de 45 por 10 centímetros para la parte más corta. Comprueba que te coinciden estas medidas porque pueden variar debido al tipo de cartón y a la presión ejercida al enrollar las patas. A estas piezas les tienes que hacer la cartapesta en ambos lados y luego pegarlas a la mesa. Este paso se podría hacer antes de la cartapesta, pero a mí me parece más cómodo hacerlo por separado. Y hasta aquí llega la lección 2.
En el próximo vídeo veremos cómo podemos decorar los muebles de cartón y te enseñaré cómo darle un aspecto de madera envejecida a la mesa. ¡No faltes! Y recuerda, déjame tu manita arriba y coméntame qué te está pareciendo el curso. ¡Chao!